Jueces, capítulo 2. Hoy vamos a hablar de un tema: desafiados a conocer a Dios o de Dios, ¿no? Conocer más de Dios, desafiados a conocer más del Señor. De esto se trata el tema en esta mañana. Es algo que Dios puso en mi corazón. Entonces, esta palabra nos va a ayudar como base para la predicación de hoy. Amén. Cuán hermosa es la presencia del Señor. Amén. Cuán hermosa. Capítulo 2, verso 6. Jueces es uno de los, creo que el sexto libro de la Biblia o el séptimo. Está por ahí. Gloria a Dios. Es el séptimo. Bien, porque está Josué primero, Josué el número 6 y Jueces el número 7. ¿Encontraron? Muy bien, la Biblia dice así, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida, murieron también a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y que Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Gracias, Padre, por esta palabra. Necesitamos oír tu voz. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a la verdadera necesidad de tu iglesia. Yo no sé cuál es la verdadera necesidad, solamente tú conoces. Por eso envía esa palabra del cielo. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre cada uno de los que están acá. Declaro milagros de sanidad, milagros en el área de la salud, Señor. Opera milagros en los cuerpos y en los organismos. En el nombre de Jesús reciban sanidad. Pero también Dios opera milagros emocionales, milagros financieros, milagros en la familia, en las relaciones, milagros espirituales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tú eres Dios completo. Amén. Gloria a Dios. Desafiados a conocer más del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuán importante, hermanos. Aquí habla un poquito de aquella generación de Josué. La generación de Josué fue una generación de oro, podríamos decir, porque era la generación de Moisés, ¿no? Y Josué, hijo de Nun, siempre era un servidor de Moisés, siempre estaba junto a Moisés, y todo lo que Moisés realizaba y vivió y experimentó, Josué lo pudo ver, ¿no? Los milagros desde Egipto, el mar que se abrió, el desierto, todos los milagros en el desierto, ¿verdad? Toda aquella manifestación gloriosa de Dios, Josué pudo experimentar junto a Moisés. Fue una época de oro en el sentido de que fueron liberados de la esclavitud
de Egipto, que hacían 400 años que estaban esclavos y fueron liberados con mano poderosa. ¿Y quién se olvida de eso, hermanos? ¿Quién se puede olvidar de eso? ¿Verdad? Ahora acá hubo lógicamente siempre un grupo que se olvidó de Dios. Pero aquí la Biblia destaca que también llegó el tiempo de que Josué a los 110 años murió. Es la ley natural, ¿verdad? Llegó un momento que el ser humano se muere. Murió, dice Josué, y murieron todos los ancianos de esa misma generación. Ya Moisés había muerto y ya no quedaba, digamos, de esa generación no quedó absolutamente nadie, ¿no? Esa generación que escuchó a Dios, vio a Dios, experimentó la gloria de Dios, los milagros de Dios, la palabra de Dios, porque allí surgieron los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. Entonces había mucho temor de Dios, porque Dios era amor y sigue siendo amor y sigue siendo fuego consumidor también. O sea, Dios no cambia, Dios no negocia, ¿verdad?, su carácter, sus atributos. Él no negocia con nadie, Él no cambia. El mundo cambia y todo lo demás, pero Dios no cambia. Y Dios había exhortado a través de los 10 mandamientos, había hablado, había que obedecer la ley. Y toda esa generación experimentó todo eso, experimentó la gloria y la bendición de Dios, y aquellos que desobedecieron, que endurecieron su corazón, experimentaron el juicio de Dios. Muchos perecieron en el desierto, fueron tragados en el desierto, fueron consumidos en el desierto, y muchos no entraron a la tierra prometida, ¿no? Pero Josué fue uno de los que entró a la tierra prometida. Tomaron posesión como Dios le había, digamos, dicho, las promesas del Señor, la tierra que fluye leche y miel, todo eso Dios les entregó. Ellos tomaron posesión, se ubicaron, cada uno tomó su posesión, cada tribu se instaló en su lugar, y fue de gran bendición, hermanos. Pero toda esa generación murió, toda esa generación quedó atrás. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, murieron, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La generación futura, hermanos, no conocía a Dios, no conocía a Dios, ni la obra, no conocía, no había experimentado nada de eso. Entonces, claro, después vemos el resultado del desconocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, ¿verdad? Ahora le faltó el conocimiento porque rechazó el conocimiento. No porque Dios no quisiera darse a conocer. Dios es un Dios que se da a conocer, ¿verdad? Ahora, cuán importante, hermanos, es pensar un poquito en la generación, porque nosotros somos responsables de esta generación. Ustedes que son creyentes, padres, madres, abuelos, tíos, que son creyentes hoy, son responsables de esta generación. Somos responsables de esta generación, ¿saben? Somos responsables de que esta generación conozca a Dios. Ahora hay una mala noticia por un lado. Esta generación, hermanos, esta generación en la cual hoy estamos viviendo, tiene muy poco conocimiento de Dios. Y eso, el resultado, no es un resultado bueno. Pero vamos a ir viendo algo, hermanos. Es lindo escuchar a los ancianos, ¿verdad? Josué escuchó a Moisés y le fue muy bien, ¿verdad? Porque Josué se mantuvo fiel, ¿no? Porque lógicamente aceptó, creyó, recibió el consejo del anciano, ¿verdad? La generación de hoy no escucha a los ancianos. A mí me apasiona escuchar a los ancianos, la historia de vida que tienen, la enseñanza, la sabiduría, escuchar sus vivencias. Ahora esa generación de ancianos se está yendo. Por eso debemos nosotros aprovechar a los ancianos para escucharlos. Yo no tengo mis padres vivos,
mis padres no fueron, digamos, ejemplares, pero me gustaría tenerlos hoy. Ahora, es importante, hermanos, escuchar a los ancianos. Ellos te enseñan muchísimo de la vida real, de la vida bella, de la vida que realmente no deberíamos perderlo. Dice que se está desapareciendo esa generación, ¿verdad? Hay alguien que dice, bueno, la generación de los 60, de los 80, fue la mejor generación, ¿no? Hablando, digamos, cercano, porque no desconocemos que pasó mucho antes, pero una de las generaciones de oro, hermanos, del 60 al 80 por ahí. Yo soy de la década del 60, ¿verdad? Pero cuando en los 80 era un adolescente, era un joven, y rescato muchas cosas de ese tiempo, hermanos. Rescato muchas cosas de esa generación, muchas cosas lindas, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante, hermanos, nuestros nietos y nuestros hijos, ¿verdad? Cuán importantes son nuestros nietos y nuestros hijos, ¿verdad? Porque amamos a nuestros nietos, amamos a nuestros hijos. Yo en esta semana estuve con mi nieto, el único nieto que tengo, que ha sido de mucha bendición, mucha alegría, pero ya le estoy diciendo, ¿verdad? Le estoy hablando, ¿verdad? Con un idioma cristiano, o sea, le estoy de alguna forma nombrándole a Jesús. Jesús es tu Salvador y tiene 8 meses. Jesús es tu Salvador. Es nuestra responsabilidad, hermanos, marcar a nuestra próxima generación, tratar de que ellos conozcan a Dios, que ellos conozcan al Señor, hermanos, porque es nuestra responsabilidad. Viene un sistema que va a arrasar con nuestros hijos y con nuestros nietos si nosotros como padres o abuelos o tíos cristianos no hacemos nada para que ellos conozcan a Dios. Debe haber una gran responsabilidad y preocupación de nosotros como padres o abuelos o tíos cristianos, ¿verdad? De hacerlo que ellos conozcan al Señor desde chico, ¿verdad? Porque estoy seguro que cuando esa palabra, esa semilla es sembrada a la temprana edad, eso está confirmado, ¿verdad? Que ellos beban, consuman, se alimenten de la palabra de Dios y del amor de Dios. Que ellos puedan criarse en un ambiente del amor de Dios y sabiendo, bueno, mis padres o mis abuelos que me hablan de Dios, me gusta porque yo veo en ellos el amor de Dios. Es tan importante el ejemplo, hermanos, la práctica cristiana, ¿verdad? Porque cuando nosotros practicamos, eso nos autoriza o nos respalda tremendamente, hermanos. Porque estamos practicando, estamos demostrándole a nuestros hijos o a nuestra próxima generación, estamos demostrando que lo que hablamos del Señor, lo que decimos del Señor, lo puedo aplicar a mi vida, a mi casa, a mi familia, y ellos ven y crecen con eso. Entonces se van a encontrar con un mundo hostil, frío, sin amor, un mundo egoísta por allá. Entonces van a querer estar en ese ambiente de la fe cristiana, del amor de Dios. Pero es responsabilidad. Por eso, hermanos, Dios nos está llamando en este tiempo y nos desafía a conocer más de Él. Amén. A conocer más de Él, porque es ahí donde nos vamos a anclar, nos vamos a afirmar. Cuanto más conocemos a Dios, más nos prendemos de Dios, más nos encaminamos en Dios, más nos metemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nuestra vida va a ser sólida, con una fe sólida, genuina, pura, ¿verdad? Porque cuanto más conocimiento tengo del Señor, y no estoy hablando de ese conocimiento exclusivamente de palabra, estoy hablando del conocimiento experimental, de un conocimiento del corazón, que yo pueda experimentar el amor de Dios, experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios, los milagros del Señor, que pueda experimentar en mi propia vida la sanidad de Dios, sanidad interior, liberación interior. Entonces, no es de palabras. Jesús, hermanos,
Él vino y enseñó y practicó y vivió, ¿verdad? Entonces experimentó y quiere que nosotros también tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento que nos lleva a andar en las buenas y en las malas. Amén. Pero como conozco a Dios, yo me voy a mantener firme, porque sé que en este mundo habrá buenas y habrá malas, habrá guerras, batallas y habrá tiempo de bonanza también. Ayer los niños en la escuela bíblica, hermanos, hay dos niñas que están tocando la música, una con la guitarra y otra con la flauta. Digo, esos niños, ¿verdad?, que ya tienen ese talento y que puedan crecer y desarrollarse en el ambiente cristiano, hermano, nutriéndose cada día y adorando al Señor con esos instrumentos, es una bendición, hermano. Es una bendición y es una responsabilidad de los padres mantener eso, ese enfoque, esa visión de que tus hijos, ¿verdad? Porque les digo esto, hermanos, hay padres y madres creyentes que llevan a sus hijos al fútbol, llevan a sus hijos a entretenerse, llevan a sus hijos por todos lados, pero la iglesia no los trae. Esos padres van a perder a sus hijos. Los pierden, el mundo los absorbe, hermanos. Por eso, preocúpese por los hijos, por los nietos, tráigalos, ayúdenles, hable de la historia, de las historias bíblicas, que ellos queden impregnados con todo eso. Gloria al Señor. Hermanos, un poquito más hablando de esta generación, la inteligencia artificial, dos cosas quiero decirles para que despertemos del sueño, que esto ya está en el mundo. Nadie va a retirar, hermanos, la inteligencia artificial, porque ya está siendo abrazada por el mundo. Saben que hace poco en un informativo colombiano, en un canal oficial de Colombia, ya estaba surgiendo la versión de que Dios es un ser artificial, es una inteligencia artificial. Ya están hablando de que Dios, entonces se basan en un texto de la Biblia, fuera de contexto, ¿no? Y están diciendo, y eso, si bien es rechazado por muchos, ¿verdad? Porque hoy en día podemos, pero sabemos que no es, ¿verdad? Que Dios no es un Dios de inteligencia artificial, que sí tiene inteligencia espiritual y es absolutamente inteligente y sabio y poderoso y omnipotente y todo lo demás. No tiene nada que ver con esta inteligencia artificial que es creada por el hombre, por la mano del hombre, ¿entiende? Esta inteligencia artificial es creada por la mano del hombre, ahora puede ser más poderosa que el hombre también, ¿no? Ahora, a lo que quiero decir, quiero llegar con esto, quiero decirles algo, hermanos. Aunque hoy esté siendo rechazada, ese pensamiento esté siendo rechazado por muchos, ¿verdad? Pero comienzan a alargarlo por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y si encuentran una generación que no conocen a Dios, van a creer que el Dios de ellos es una inteligencia artificial. ¿Entienden? Por eso es importante que nosotros salvemos esta generación. Que nosotros nos preocupemos para anunciar el Evangelio, para salvar, porque es nuestra responsabilidad abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio de salvación para que la gente conozca a Dios. Amén. Dice que Dios quiere que toda la gente sea salva y que venga el conocimiento de la verdad, que conozca la verdad, que conozca al Señor. Amén. ¿Saben que hay un Cristo hecho por inteligencia artificial? Que ahora en una de las iglesias católicas, no recuerdo el país, vieron que la gente va y se confiesa con el cura. Ahora la gente va y se confiesa con un Jesús que está hecho de inteligencia artificial. Eso ya está pasando, salió en los medios. Entonces, hermanos, la cosa viene por ese lado. Entonces, si algún día, ¿verdad? En Dubái está pasando también que desde unas piscinas enormes salen unas tipo ballenas, ¿verdad? Que salen del agua así y andan por los aires entre la ciudad
¿verdad? Y se ve una belleza. Uno queda, digamos, asombrado de lo que ha logrado la tecnología. Sin embargo, todo eso es hecho con hologramas que tienen que ver mucho con la tecnología, con todo eso que se puede lograr hoy en día. Pero no es real, ¿entienden? No es real eso, ¿verdad? Es algo artificial, pero llama la atención y la gente queda enfocada en esas cosas. Por eso la generación hoy corre peligro, hermanos. ¿Amén? Hace poco, unos meses, fuimos a la plaza a hablar de Jesucristo y le preguntábamos a esa generación de jóvenes que estaba allí en la plaza. La mayoría jóvenes, parejitas, 17, 18, 19, 20 años. Le hacíamos una pregunta: ¿quién es Jesucristo para vos? La mayoría no tenía idea. Entonces nos encontramos con esta generación, hermanos, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Entonces digo, no conocen, no pueden decir que Jesús es un Salvador, que Jesús dividió la historia en dos, que Jesús murió en la cruz. No pudieron muchos de ellos responder a eso tan básico. Eso quiere decir, hermanos, que hay algo que los está despojando de la fe cristiana. Están perdiéndose, hermanos, y nosotros tenemos que llegar a ellos, ¿verdad? A tiempo todavía podemos llegar, hermanos. Si nosotros no nos callamos, podemos llegar a tiempo. Que Dios nos ayude, amén. En la década del 60, del 80 había un auge, acá en Uruguay por lo menos, ¿verdad? Y en otros países también, ¿verdad? Había una fe, había gente con hambre, con sed de Dios, involucrándose, queriendo, amando, sirviendo a Dios, con una responsabilidad de testimonio, ¿verdad? Porque habían tenido un encuentro con Dios, habían un encuentro y querían conocer más de Dios. Esa es la generación que mucha gente destaca, muchos de ellos. De hecho, nosotros podemos haber llegado acá gracias a ellos, que nos sembraron la palabra. Yo tuve una tía mía, única tía en toda la familia, que se había convertido a Cristo. Y esa tía dice, yo oro por ustedes todos los días. Un día me quiso llevar a una iglesia evangélica y yo no tenía ningún interés de ir a la iglesia evangélica. No quise ir, no quise entrar. Justito ella pasaba, sintió el ruido de las canciones, le encantaba todo eso. Dice, estoy orando por ustedes. Ella se murió, nosotros entramos al evangelio. Esa generación que llegó con el mensaje a tiempo para salvarnos, ¿verdad? Pero después del 2000, hermanos, hubo un cambio radical en muchas cosas. La iglesia cambió, el cristianismo cambió, se llenó de comodidades, se llenó de todo lo material, de todas las cosas que ofrecía este mundo, que hay muchas cosas que no están mal, pero son pasajeras, son temporales, y cuando uno se abraza demasiado de esas cosas, descuida lo más importante. Y terminamos perdiendo muchísimo, ¿verdad? Porque dejamos que nuestros hijos tengan un entretenimiento acá, allá, por todos lados, ¿verdad? Y ya no sentimos ganas, ¿verdad?, de estar con el Señor y de conocer. Cambió, hermanos, el cristianismo cambió. Pero, hermano, qué lindo es conocer al Señor, amén. La Biblia dice que conocer al Señor es tener inteligencia, ¿verdad? Pero aquí en Oseas 4:6 habla, ¿verdad?, sobre la gente que dice que desperdició el conocimiento, rechazó el conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Y le faltó conocimiento porque rechazó el conocimiento, ¿verdad? Cuando hay una generación que rechaza el conocer a Dios, ¿verdad?, lógicamente que va a ser dominada por los medios, por el sistema, por las redes, va a ser esclava. Escucha muchas voces, menos la voz de Dios. La generación que no conoce a Dios está escuchando muchas voces, pero no está escuchando la voz de Dios. Amén. ¿A quién iremos?
Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que está escuchando la iglesia? Nosotros los creyentes, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Tenemos que saber, hermanos, la voz de Dios te va a salvar. La voz de Dios va a llegar a los huesos secos. Va a levantar, va a revivir, va a restaurar, ¿verdad? Va a salvar, va a dar esperanza. Pero, hermanos, ¿cuál será el rumbo de aquellos que están escuchando todas esas voces menos la voz de Dios? Que nuestros hijos escuchen la voz de Dios, que nuestros nietos escuchen la voz de Dios. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que hablar. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo, verdad, se salvarán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Por eso es necesario que toda la iglesia predique, hable del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una generación independiente, la generación de hoy, independiente de la familia. Quieren estar solos, independiente de Dios, independiente de la iglesia, ¿verdad? No quieren saber nada ni con la familia, ni con Dios, ni con la iglesia. Estoy hablando en términos generales, hay excepciones y gloria a Dios por los remanentes, por las excepciones también. Pero hermanos, la generación que no conoce a Dios es una generación solitaria, está sola. Está, digamos, conectada a un celular o conectada a la red, conectado con el mundo y con el sistema, pero está desconectado de Dios, está siendo independiente totalmente de Dios, egoísta, sin sentimientos, fría, desconectada de la realidad. Amén. ¿Cuál es la realidad de muchos jóvenes? Están desconectados de la realidad porque el sistema los tiene ahí, ¿verdad? Una generación que conoce a Dios es una bendición. Gloria a Dios por ustedes. Gloria al Señor por la iglesia que ha conocido o está conociendo a Dios. En primer lugar, porque vive en libertad. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Podemos vivir en libertad, hermanos. Somos libres. En primer lugar, Dios no nos obliga a nada. Lo que nosotros decidimos, lo decidimos porque realmente es nuestra decisión. Decisión venir a la iglesia, decisión de orar, decisión de servir, decisión de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Es nuestra decisión. Dios no obliga a nadie y somos libres. Pero libres también de la esclavitud, libres de la condenación, libres del diablo, libres del sistema, ¿verdad? Que nos empuja de una forma, hermanos, que si descuidamos un poco podemos ser atrapados. Pero somos libres, amén. Dice la Biblia en Proverbios 9:10 que conocer a Dios es tener inteligencia. ¿Quiere tener inteligencia? Amén. Gloria a Dios, pero una inteligencia divina. Inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, poder de lo alto. Bueno, dice que el temor a Dios es tener sabiduría y conocer al Santísimo es tener inteligencia. Amén. Entonces, importante, hermanos, es un desafío para conocer. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre recalco esta palabra. Yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Eso significa que Pablo conocía a Dios. Yo sé en quién estoy creyendo. Entonces puedo tener poco, puedo tener mucho, puedo tener crisis o puedo tener bonanza. Y yo estoy enseñado por todo. Para mí el vivir es Cristo. Lo más valioso es el Señor. Lo más valioso es Jesucristo. Lo más valioso es lo eterno. Amén. Eso es conocer, hermanos. Yo sé en quién he creído. Entonces puede venir el mismo infierno a hablarte, puede venir el mismo infierno a atacarte, pero si sabemos en quién hemos creído, conocemos el Dios poderoso en el cual creemos, nos vamos a plantar frente a toda artimaña del enemigo, la vamos a reprender, la vamos a rechazar y no nos vamos a doblegar a las fuerzas del mal, nos vamos a arrodillar ante el Dios vivo y vamos a declarar victoria sobre cada situación, vamos a hablar palabras de vida y no de muerte, vamos a confesar que hay un Dios que está con nosotros como poderoso gigante, poderoso en batalla, dice el Señor, y es el que pelea las batallas por nosotros.
Sigamos a Dios. Vamos a conocer más al Señor, hermanos, porque es un desafío. La iglesia se descuida por todo lo que hay afuera. Hermanos, si perdemos la presencia de Dios, si perdemos el amor, si perdemos la gracia del Señor, si perdemos el contacto con Dios, lo perdemos todo. Podemos ganar al mundo y perder nuestra alma. Cuida eso tan sagrado. Estamos de paso por acá. Mañana no sabemos si vamos a estar. Valora al Dios que te ha salvado. Exalta al Dios que te ha salvado. Honra al Dios que te ha salvado. Sé que tenés que llorar a veces. Sé que a veces las cosas no salen como has planeado. Pero son tragos amargos que son necesarios tomarlos. Pero Dios dice: honraré a los que me honran. Amén. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Honra a Dios con todo. Amén. Honra al Señor con todo. Hermanos, porque estamos de paso, pero estamos sembrando para esa generación. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, amamos a nuestros sobrinos. Estamos de paso, pero tenemos que sembrarle lo más importante, hermanos. Si no, se perderán. Son nuestros amados. Y Dios tiene promesas, pero esas promesas, si nosotros nos mantenemos en Él, en Cristo, está la promesa. Separado de Dios nada podemos hacer, dice la Biblia. Entonces sigamos firmes. Dios te ama muchísimo. Amén. Pero Él nos quiere enseñar cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo decía: yo sé en quién he creído. Aleluya. El ser heredero del cielo y de sus recursos. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos entregamos al Señor, somos herederos del cielo y de todos sus recursos. Amén. Queremos paz, queremos seguridad, queremos prosperidad, queremos esperanza. Bueno, todo eso viene del cielo, viene de la mano de Dios. Amén. Aleluya. Él nos da y nos pone en una posición de privilegios. ¿Cuántos quieren estar en una posición de privilegios? Dios nos pone, hermanos, en una posición de privilegio. ¿Cuál es la posición? Somos hijos de Dios. Dios dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Él. Somos hijos, somos parte de ese pueblo que Dios va a salvar. Somos parte de la iglesia, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos posiciona, nos rescata de las tinieblas, nos pone en la luz, ¿verdad? Nos rescata de la esclavitud y nos pone en libertad y en autoridad. Gloria a Dios. Hay poder en el creyente. Hay poder en el Hijo de Dios, porque está revestido con poder de lo alto, con poder divino. Hemos cambiado de muerte a vida. Nos cambia de posición el Señor. Amén. Es una posición de privilegio, hermanos, pero no se engañe, no como el mundo, ¿verdad? Porque en esa posición de privilegio hay sufrimientos, hay dolor, hay batallas, hay guerras, hay conflicto, hay cosas que nos sacuden el alma, ¿verdad? Que necesitamos una constancia directa con el Señor, una constancia de su presencia, ¿verdad? De oración constante, de estar en contacto, hermanos, porque hay batallas fuertes hasta que estemos en el cielo. Amén. Amén. Vamos a vencer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por último, ¿estamos conociendo más de Dios? Esta es la pregunta desafiante para todos nosotros. ¿Estamos conociendo más del Señor? Gloria a Dios. Me gustaría ir a Oseas capítulo 6, porque está interesante acá lo que dice la palabra en Oseas. Es uno de los profetas menores. Gloria a Dios. Vamos a tomar un minuto para descubrir Oseas acá. Gloria a Dios. Bueno, mi esposa dice que está después de Daniel. Nos está ayudando a todos acá. Oseas capítulo 6. Vamos a leer del 3 al 6, dice así. Aleluya. Vamos a leer del 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Gloria a Dios. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Aleluya.
Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y después en el versículo 4 habla de Efraín ahí, pero hermanos, en el versículo 5 dice de esta forma: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y sus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere, hermanos, que prosigamos en busca de su conocimiento. Conocimiento de Dios más que actividades, más que cosas. Podemos hacer muchas cosas para Dios y está bien, pero mucho mejor es conocer a Dios. El que conoce a Dios, hermanos, nunca va, digamos, a renegar, ¿verdad? Nunca va a estar ahí quejándose de lo que hace, porque lo que hace lo hace para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, ¿estamos conociendo más a Dios? Hay algo que quiero preguntar. En nuestra agenda, ¿qué es lo que estamos priorizando? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Verdad? Porque dice, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros deseos? Bueno, todas esas cosas tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que estamos priorizando en nuestra agenda? ¿Qué es lo que está primero? ¿Verdad? Porque si está primero Dios, primero el conocer a Dios, nuestra agenda tenemos que saber eso, hermanos, ¿verdad? Para que tengamos esos resultados. Somos desafiados a conocer más de Dios. Si Dios no nos discipula, hermanos, ¿quién nos va a discipular? Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no nos nutrimos del Señor, no nos alimentamos del Señor, ¿verdad? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a nutrir? El otro. El sistema con todo lo que tiene, ¿verdad? El Estado y el sistema, ¿verdad? Si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, lo va a hacer el Estado a través de las escuelas y de la educación, ¿verdad? Dios es el único que tiene palabra de vida, es el único que nos da las respuestas ciertas. Quizás en la crisis o en la abundancia, pero debemos proseguir en conocer a Dios. ¿Amén? Conocer a Dios a veces en las crisis es cuanto más conocemos a Dios. Amén. En el caso mío, si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé en mi niñez y mi adolescencia, quizás nunca hubiese pisado en una iglesia. Pero gracias a los problemas y a las crisis y a las dificultades, pisé en una iglesia, entré en una iglesia y me abracé del Dios de esa iglesia, del Cristo. Amén. Y nunca más lo dejé, hermanos. Aleluya. Dale gloria a Dios. Santo Dios, santo Dios. Dale gloria a Dios, cuán bueno es el Señor.